Voces de la Transformación, el espacio libre para que conozcas a tus diputadas y diputados. Adéntrate en el día a día de quienes están consolidando la transformación desde el Congreso Federal. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Qué placer poder saludar el día de hoy a la diputada Claudia Rivera. Bienvenida, diputada. Muy contenta de estar aquí, mi querido Alan, sobre todo compartir con la audiencia un poquito más de quiénes somos las personas que nos toca ahora estar en la parte legislativa, pero recuerden que algo tenemos en común todas y todos nosotros, que es que somos ciudadanos, y como ciudadanas y ciudadanos no podemos olvidar nuestra esencia de ser cercanos, de poder preguntar con toda la confianza para que la transparencia también sea un eje de comunicación y coordinación entre todo lo que tenemos que hacer por nuestro país. A la orden. Así es, pues bueno, efectivamente de eso es de lo que se trata Voces de la Transformación. Es un espacio en donde todos nuestros escuchas tienen la oportunidad de conocer de manera directa a quienes son nuestros representantes en la Cámara Baja. Y en efecto, me parece interesantísimo empezar por ese lado, diputada, si nos lo permite. Esa parte donde comenta que los diputados de transformación viven en una caja de cristal. Hay una gran transparencia en sus vidas y pues en ese sentido quisiera que nos cuente quién es. Bueno, afortunadamente, y tengo que decirlo, nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador llegó en 2018, después de varios años, no solamente de intentarlo, sino más bien de trabajar en una nueva apuesta política que rompiera con el molde de la política y de los políticos tradicionales. Y bueno, eso dio paso a muchas personas, como su servidora, que viene de movimientos sociales, de movimientos civiles. Soy Claudia Rivera Vivanco, ahora diputada federal, expresidenta municipal y una ciudadana de un barrio que está en el centro histórico del municipio de Puebla. El municipio de Puebla está dividido en varios barrios tradicionales. Uno de estos barrios es el barrio de San Miguelito, para quienes vayan a visitar Puebla o quienes han ido. Puebla, yo recomendable. Yo recomiendo brutalmente Puebla, me encanta su gastronomía, su comida, su arquitectura, la gente. Se puede uno mover súper a gusto, es una excelente ciudad. Bueno, no he vivido, tengo ganas, a ver si un día la vida por favor, y me echas un gritito para que te presente yo parte de las delicias que tiene Puebla. Y bueno, decía, yo soy de un barrio, para que lo ubiquen, donde inicia el Paseo Bravo, que es la Reforma, a la altura de la 11 Norte, y hasta donde está el Museo Nacional de Ferrocarriles. Ese polígono es el barrio de San Miguelito, es un barrio ferrocarrilero. Yo soy bisnieta de bisabuelo ferrocarrilero, de bisabuelo y bisabuela revolucionarios. Y algo nos enseñaron desde chicos, que es fundamental saber hacer comunidad, y eso significa ser participativos en este caso en nuestra colonia, tanto los días que son la festividad como cuando toca hacer faena. 2, ser leales con nosotras y con nosotros mismos, ¿no? Porque ahí empieza cualquier congruencia. Y 3, que jamás permitiéramos una injusticia, ya sea hacia nosotros o hacia alguien más, que lo estás viendo y te quedes callado, ¿no? Como, es decir, nunca permitiéramos la indiferencia. Y se vuelve una forma de vida. Yo soy la mayor de 6 hermanos, somos muchitos, bueno, fuimos también educados por nuestra abuela. Mi papá falleció cuando yo tenía 16 años. Fue un proceso muy difícil para todos como familia. A mi madre le tocó, como a muchas mujeres en nuestro país, ser mamá soltera en ese sentido, ella por viudez. Pero como a muchas otras mujeres de nuestro país, sobre la marcha tienen que seguir trabajando y viendo cómo resuelven, y sobre la marcha irte curando el corazón. Y al final también son aprendizajes, nos permitió fortalecernos más como familia y asumir la responsabilidad de otra manera. Y es ella la que por ahí de 2005-2006, cuando se estaba convocando aquella histórica, icónica marcha contra el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, la marcha del silencio, que sigue siendo la marcha más grande que se ha registrado, ¿no? Bueno, llega a la casa, su casa, y nos dice, yo ya estudiaba, para que sepan, ya estudiaba economía, soy economista, soy maestra en desarrollo regional sustentable y ahora estoy estudiando el doctorado en estudios socioterritoriales. Y en aquel año estaba yo... En la UAP. En aquel año estaba terminando...
mi alma mater. La gran Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En aquel año estaba estudiando economía, ya casi por terminar, y llega mi madre y dice, me van a acompañar a una marcha. Y nosotros, ¿a qué, ma? Ajá, me dice, sí, y tú, Claudia, me vas a cooperar para los pasajes, porque hay que dar una cooperación. Wow. Salimos del Gallito, que es el punto de reunión histórico en Puebla, y nos vamos a ir. Y la primera reacción, se los digo así, mi primera reacción fue, mamá, ¿aquí vamos a ir? O sea, nosotros somos estudiantes, nosotros vivimos en Puebla, eso es de la política, eso es de los políticos y eso está allá en México. Exacto. Y yo lo sé, ¿no? Que así como me pasó a mí, hay muchas mexicanas y muchos mexicanos que sentimos esa desconexión con la política, con los y las políticos, ¿no? Y la cuestión era preguntarnos por qué razón. En mi caso era una desconfianza total. Y nos dice, pero además, como esa, ¿qué podemos hacer, no? Como que eso lo deciden otras personas. Nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Pequeño paréntesis, qué bonito lo dices, pero qué complicado era. Lo platicábamos también en otro podcast. Muy complejo. Con otro diputado decíamos, vivimos hoy con un pueblo muy politizado, pero que antes dejaba la vida pasar, la vida pública la dejaba pasar. Porque así se hizo también el sistema político, es decir, los que estuvieron en el poder lo agandallaron. Que nadie se metiera a la política como por... No, y calladitos se ven más bonitos, ¿no? Estábamos enajenados, nos era tan ajeno política, partidos, democracia. Y un aparato televisivo que llevaba una agenda, ¿no? Los muertos, ¿para qué? Exacto. Y justo aparte con una gran cantidad de propaganda en los medios masivos de comunicación en contra, ¿no? Que limitaba, ¿no? O que impidió, que se convirtió en una barrera para que tú como ciudadano o ciudadano participaras. Y agarra a mi madre y dice, a ver, párenle, no les estoy preguntando ni qué edad tienen ni a qué se dedican. No me importa si son estudiantes o trabajan en donde sea. Me van a acompañar porque quiero que vean lo que está pasando en su país. ¿Cómo? ¿Cómo van a decir que aman a México, que van a defender a su patria, si no saben lo que está ocurriendo? Wow. Que nos quedamos así, que nos trae a México, y de verdad, personalmente, cada uno de mis hermanas y mis hermanos lo cuenta de diferente manera, ¿no? Los más chicos se acuerdan que iban 3 en un asiento de 2, por ejemplo. Y otras cosas, pero todos quedamos impresionados de ver tanta gente, tanta diversidad. Claro. Y a mí personalmente, cuando me empecé a encontrar a mis maestras y a mis maestros de la Facultad de Economía, que me dijeron, compañera, qué bueno que viniste, vamos compañera, a seguirle. Cuando me llamaron compañera, yo todavía no sabía en qué estaba, dónde estaba, pero yo quería pertenecer, exacto, ¿no? Porque es tu maestro, o sea, todas y todos admiramos a algún profe de repente, ¿no? Alguna profa. Y entonces era... No sé, pero yo quiero pertenecer. Claro. Y cuando llegamos a la plancha, estaba llenísimo eso. Nos toca en una bocacalle y había una pantalla, y es la primera vez que veré a Andrés Manuel, que lo conoceré a través de la pantalla, porque me quedaba muy lejos del templete. Y entre las cosas que se me quedaron haciendo eco era cuando se pone a hablar de la política, y que la política era un noble oficio, que tomaba propósito y tenía sentido cuando se ponía al servicio de los demás y no para servirse de él. Y cuando lo empieza a explicar, entonces me empiezo a cuestionar, pues es cierto, y entonces, todo, si claro. Eso es la política, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué perdimos la confianza, no? ¿Qué hicieron los otros? Y él empieza a narrar, ¿no? Que hubo políticos en el pasado que vinieron a querer hacer abuso del pueblo, etcétera, y entonces me regresé con un montón de preguntas, con un montón de dudas, de cuestionamientos. Pero si algo he aprendido es que cuestionarnos nos ayuda a caminar para encontrar nuestras respuestas. Y una cosa va llevando a otra, y de ahí para el real, como dicen, de ahí para la fecha, es que empezamos a participar. Me tocó, yo de por sí me dedicaba a activismo, o hacía participación de activismo feminista y de derechos humanos,
Y ya después, conforme se va consolidando el movimiento, me tocará participar en la Convención Nacional Democrática, después Gobierno Legítimo, después Movimiento de Regeneración Nacional. Tengo todas mis credenciales, por cierto. Wow. Bueno, pues ya se volvió histórico, ¿no? Claro. Mis hermanos no tienen histórico porque eran... gran palabra. Mis demás... Mucho acá. Sí, ¿no? Mis demás hermanas y hermanos no tienen sus credenciales porque eran menores de edad. A mí ya me tocaba estar en la mayoría de edad y entonces pues tengo esas credenciales. Convención Nacional Democrática, Gobierno Legítimo, Movimiento de Regeneración Nacional y después Morena, ¿no? Como partido político que siempre señalo, sigue siendo un movimiento social, ahora con la parte institucional de partido político. Y una cosa va llevando a otra. Me tocó hacer defensa electoral. 2006 en Cuidar Casilla, 2012, ahí sí ya me tocó coordinar la defensa electoral de todo mi distrito y eso me permitió que me conocieran vecinos. Claro. Y entonces cuando ya nos conformamos como partido, tendré el honor de ser parte de ese primer comité ejecutivo estatal y... ¿Lideraste el comité ejecutivo estatal? Me tocó participar como secretaria de género, de diversidad. Okay. Y entonces, por los temas de género que venía yo trabajando, derechos de las mujeres y por supuesto de la comunidad LGBT. Y cuando en 2017 empiezan los preparativos para el proceso electoral, se hace la insaculación. Bueno, ya había compañeros que estaban haciendo el acuerdo, ¿no? Y era... como ocurría en otros partidos, ¿no? A ver, yo soy el compañero que preside, entonces pues es natural que me toque. Y a lo mejor sí, ¿no? Pues nadie sabíamos. Yo nunca había participado en un partido político. Pero esa es la gran diferencia de nuestro partido movimiento. Sí. Yo lo digo justo así, como junto con pegado, pues. Porque en efecto somos un partido, pero con todas las características de movimiento social aún. Llegan de México y dicen, a ver, paren, nada que ya acordaron, que ya arreglaron, primero vamos a hacer la insaculación, el sorteo, para que no haya tema de que en tal municipio que se va a perder manden allá mujeres, sino que quede parejo y que se empiezan a sortear los 217 municipios que tiene el estado de Puebla para ver en qué municipio iba mujer, en qué municipio iba hombre y que va tocando que en Puebla capital va mujer y de repente se hace un silencio en el salón y mis compañeros se voltean y me dicen, vas compañera, ya vas compañera, ¿no? Wow, y yo no decía nada, ¿no? Yo nada más, ¿no? Así de, y me dijeron, no, pues ya dieron una semana para que nos inscribiéramos y no me inscribía, pero ¿por qué no te inscribes compañera? Pues estoy pensando, ¿pero qué tienes que pensar? Me decían varios compañeros también, yo lo quería y tú ¿cómo dices que lo tienes que pensar? Yo algo que le digo sobre todo a las y a los jóvenes que quieren participar en política, háganlo siempre en su esencia y 2, que siempre sea su decisión, porque no se vale echar responsabilidades después, ya ves, tú me dijiste, pueden pasar muchas cosas, algunas muy positivas, algunas que nos ayudan al espíritu a estar alegre, pero hay otras que no. Y las dos forjan el carácter y las dos te enseñan, pero unas pueden ser más duras que otro. Entonces, háganlo en su esencia, que sea su decisión para que asuman en totalidad su responsabilidad. Y 3, fortalezcan siempre su autenticidad. No hay nada más poderoso en cualquier ser humano, en cualquier persona, que ser una persona auténtica, porque eso significa, esta soy, no hay más atrás. Y eso es romper también con el molde de la política tradicional. El molde del político acartonado de siempre, ¿no? Yo, recuerdo con mucho cariño un montón de memes que salían en ese entonces que, de verdad, había, digamos, un estereotipo, ¿no? Del trabajador del ayuntamiento, del que andaba en el partido, el que andaba en jóvenes, ¿no? Y hoy se ha roto mucho el molde. Creo que este partido movimiento, por eso lo repito y por eso lo digo siempre, este gran partido movimiento ha logrado, de alguna manera y en muy buena medida, lograr llevar a los de abajo hasta arriba. Sí. Eso es impresionante. O sea, ¿cuándo nos pudiéramos imaginar que mujeres pobres de comunidades alejadas, jóvenes, o sea, y lo digo de verdad con tristeza, pero con mucho conocimiento de causa, o sea, mujeres jóvenes, de comunidades indígenas o súper alejadas, pobres, hoy diputadas federales, diputadas locales. Sí, yo siempre... Eso es el gran plus de la gran... Siempre digo de la eso, gran transformación que yo está viviendo este no país. hubiera podido ser
ni presidenta, bueno, ni siquiera candidata a la Claro. presidencia municipal y mucho menos presidenta, si no hubiera nacido este movimiento que Claro. impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque en todos los demás había que formarse, ver quién era tu padrino político, pertenecer a una familia política Claro. o económicamente muy fuerte, ¿no? Como eso era lo que se estilaba. Entonces, no hubiera podido yo participar en ningún otro, ni menos tener esa facilidad como ocurrió con Morena, ¿no? Entonces, tengo el honor de ser la presidenta, la primera mujer presidenta de la cuarta ciudad más grande de nuestro país, la Puebla capital. Claro. La que tiene la votación histórica, por supuesto gracias a la ola del presidente Andrés Manuel López Obrador, y digo, a mí me tocó hacer lo propio, pero Claro. había un impacto muy grande que jaló el presidente. Soy la presidenta más joven que ha tenido en el gobierno la ciudad de Puebla, la primera vez que hubo una alcaldesa, bueno, además alcalde o alcaldesa soltero, que también era, aunque no lo creas, eran esos temas Claro. de ¿por qué? Sí. Mucho prejuicio, ¿no? Hasta en eso ha venido a romper el molde este partido se de rompió. movimiento, o sea, insisto. Y me tocará gente de la impulsar, comunidad, claro, y me o sea, tocará impulsar increíble. el primer gabinete paritario. Y Guau. aunque el presidente lo venía de por sí mencionando, Ajá. a los gobiernos municipales de 2018 nos toca entrar en funciones antes que el presidente de la República. Claro. A él todavía le toca esas ustedes fechas. entraron Nosotros en octubre y Sí. a él le toca en diciembre. Ajá, así Entonces, bueno, ahora ya se ajustó el Sí, claro, calendario, el calendario pero igual. en ese 2018 así tocó, y entonces fue impulsar el primer gabinete paritario y no sabes qué resistencias te encuentras. Claro. Te encuentras una resistencia de no hay mujeres, ¿no? Sí, no hay Y a perfiles. veces propios No le busques, compañeros. no hay perfiles, o sea, está bien que sí, pero... O a quién vas a poner para que haga la chamba no sé quién. A ver, hay grandes mujeres que pueden hacer el trabajo. Las y lo hay. demostraste, estoy Y seguro. era el momento de hacerlo. Fue Wow. cuando me preguntan, ¿fue difícil? Sí, tuvo complicaciones, Sí, ¿no? Sí, al interior. Nadie Al nace interior, me sabiendo. imagino perfecto. Por eso hay que atrevernos. Nadie nace sabiendo. Y, ojo, todas las personas, todas, cuando asumimos una nueva responsabilidad en la que no hemos estado, siempre vamos a tener una curva de aprendizaje. Claro. A mí me gusta poner la siguiente. ¿A ti te gusta el fútbol? No ¿No tanto, mucho? pero como los que dicen, yo veo a la selección. Entonces, Bueno, en ese tenor pero yo diría, sí me gusta esos partidos de emoción. Pero hago una analogía de fútbol con las experiencias, porque no es lo mismo Ujú, saber de fútbol, ujú, ¿no? claro. Que tener experiencia en tal o cual posición, ¿no? Claro. Yo sé jugar fútbol. A ver, ponte de portero. Ay, no, No, espérame, soy de portero no. delantero, O eres delantero, a ver, ponte de defensa. No, Exacto. mejor entonces una lateral. Es decir, nunca tienes experiencia hasta que no lo Claro. ejerces como tal. Al mismo presidente le ocurrió eso. Claro. Entonces, no hay que tenerle miedo y tampoco dejarnos impresionar o intimidar por asumir esos retos. Ocurrió esa parte, fue complejo, me tocó un escenario atípico porque además me tocó convivir con 5 gobernadores durante los primeros 7 meses de la administración, porque la elección de la gubernatura se impugna y entonces Claro. se va a un proceso mucho más largo y al final se resuelve que se repita la elección, pero mientras fueron 5 gobernadores y gobernadora diferentes en 7 meses. Y Wow. después decíamos, pero el siguiente año nos reponemos y nos tocó la pandemia. Claro. Entonces fue un escenario atípico y en ese escenario tienes que dar resultados. Y tengo, eso sí puedo decir, tengo unos récords donde puedo dar testimonio de que la política que implementó el presidente, que inició de austeridad republicana, combate a la corrupción y construcción de la paz atendiendo las causas, funciona. Y lo voy a decir, ante las críticas de que la austeridad republicana es comprar barato o de mala calidad, falso. Ujú. Austeridad republicana es disciplina financiera.
vigila en qué estás gastando al precio y con la calidad que se merece la ciudadanía. Y eso te permite hacer ahorros. Claro. Bueno, enfócate en tus causas y en lo que te toca a ti atender en materia de seguridad. En los 3 años que me tocó de gobierno, del año que entré al año que salí, en materia de seguridad bajé la incidencia delictiva en 40%, es decir, los delitos bajaron en 40%. Del año que entré al año que salí, equipé a los policías porque no tenían equipo propio, terminaba el turno y se lo pasaban. Sí, claro, los cuerpos policíacos, qué bueno que lo mencionas porque... Digo, venían históricamente siendo vapuleados incluso por la ciudadanía. Claro, no le tenían confianza. Se les regresa la dignidad del oficio, pues. O sea, qué lamentable que los ciudadanos, digo, hay adjetivos brutales en contra de los policías. Sí. Y qué bonito devolverles la dignidad al oficio del policía. Bueno, que tuvieran sus certificaciones ¿Y cuál fue el gran resultado? Y controles de confianza, ese. Logré dejar la policía mejor pagada de todo el estado. Cuando entré ganaban 9,000 pesos, terminaron ganando cerca de 15,000 pesos. Y esa diferencia hace también un reconocimiento al profesionalismo, pero además se hizo una estrategia territorial. Soy la primera presidenta en pagar la deuda pública del municipio. Llevaba décadas endeudado el municipio de Puebla y soy la primera autoridad en pagarla. En hacer eso, hacer más con menos, porque tengo el récord de obra pública con recursos propios, además de que las acciones en materia de seguridad ayudaron a tener la policía mejor pagada. Perdón que te interrumpa, pero es súper importante mencionarlo. A ver, es que puede parecer bien absurdo para luego la gente escuchar cosas que no conoce. Vamos a desmenuzarlo. Las presidencias municipales normalmente luego llegan y cachan atribuciones que no les tocan. Es una realidad. O sea, quieren andar construyendo carreteras cuando a veces no les toca, ¿no? Y es bien importante que por ese afán de protagonismo luego empiezan a endeudarse y luego dejan históricamente endeudados a los municipios durante generaciones, ¿no? Y esto que vienes a comentar es súper importante, es porque dices, a ver, disciplina financiera. Vamos a hacer con el municipio lo que le toca, lo básico, único básico que le toca al municipio, y vamos a resolver lo que sí de verdad es muy, muy apremiante. La seguridad pública, la parte de la prevención. Que te toca porque te toca. Así es, los servicios públicos. El alumbrado, exacto, el drenaje, el alcantarillado, las vialidades en buen estado, con sus guarniciones, banquetas, todo eso. Pintura, etcétera. Los espacios públicos, los parques públicos. Dignos, bueno, claro. Todo funciona, es decir, la estrategia incluso de mejoramiento urbano que hace el gobierno federal contribuye en eso, porque piden que haya esa coordinación. El gobierno federal invierte una parte y los municipios obras complementarias, y eso permite que vaya alcanzando. Logramos eficientar, por supuesto, para poder pagar la deuda y tener finanzas sanas y que te alcanzara para todo eso. Tuvimos que implementar una estrategia de mejora regulatoria, y esa mejora regulatoria sirve para 2 cosas fundamentales. La primera, en el combate a la corrupción, porque entre menos ventanillas para hacer un trámite o para aperturar un negocio, pues mucho más fácil para el ciudadano, mucho más económico, por supuesto, mucha más esperanza para que continúe su negocio, su esperanza de vida, ¿no? Y no quiebre. Y sobre todo, menos posibilidades para alguna mala práctica, ¿no? De que te quieres ahorrar tantas ventanillas, mejor digitalizas y lo haces. Dame aquí la lana y yo te desbloqueo. Por eso, ahora que la presidenta Claudia Sheinbaum propuso, por un lado, la reestructura orgánica y por el otro, este nuevo sistema de mejora regulatoria, yo digo, funciona. Doy testimonio de que esas estrategias llevan a ese buen resultado. Ahora la presidenta va no solamente a continuar con ese combate a la corrupción, con esa estrategia, sino va a facilitar esa apertura de empresas, de negocios, de construcción, pero además vigilando que sean de buenas maneras, y que eso permite también ser un incentivo y un ingreso con el que se atienden otras necesidades en materia de bienestar del pueblo de México. Así es que funciona. Sobre todo lo que comentabas, que es muy importante, que la gente le estás dando una seguridad de decir, bueno, a ver, si lo estoy pagando directamente al ayuntamiento, como es, en forma, bajo un proceso ya electrónico, no me están buscando por fuera, no me dan un papelito para que busque a Juanito y que uno me resuelve no sé qué y con menos dinero, no, a ver, como es, quiere decir que las cosas van a salir a muy buen puerto, y la verdad es que eso es súper interesante, y yo la verdad es que, a ver, yo tengo que decirlo siempre, acá,
Nuestros diputados siempre los entrevistamos en días de sesión y pues bueno, acá la diputada está en sesión y está muy ocupada. Yo me estoy quedando muy encantado y yo creo que necesitamos segunda parte. ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que sí. Yo digo que también que sí. Si usted nos lo permite, diputada, me gustaría que nos volviéramos a ver. Sí. Pero de cierre me gustaría para que la gente también esté enterada, que nos comente súper rápido, porque ese tema del ayuntamiento es increíble. Me gustaría muchísimo que incluso contásemos historias, que contáramos incluso... A ver, este tipo de espacios, primero que nada, yo creo que logran esperanzar a mucha gente, ¿no? O sea, a ver, ustedes como mujeres son un gran ejemplo para las mujeres, ¿no? Eres todavía una mujer súper joven, ¿no? De verdad que llena de mucho orgullo decir, hay gente tan capaz en el movimiento. Entonces, yo quisiera que sí ahondáramos cuando tengas un poquito más de tiempo, pero mientras, para no salirnos de la parte del tema legislativo, me gustaría que cerráramos esta pequeña participación, esta primera parte contigo. Si nos lo permites, muy bien. Con ¿cuál es tu agenda legislativa? ¿Qué viene? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sigue acá en la Cámara de Diputados? Bueno, como di un poco de preámbulo estos logros, ¿no? Y este testimonio que puedo dar de esta política que empieza con el presidente Andrés Manuel y que funciona, y que ahora la presidenta Claudia Sheinbaum no solamente la continúa, sino además le da la acrecenta y le da un enfoque todavía mucho más contundente en ese crecimiento económico, con bienestar, y el bienestar increíble, con tecnología, innovación, con seguridad y con justicia, ¿no? Justo. En las áreas en las que estoy participando por lo mismo es en las estrategias de anticorrupción y transparencia, ¿no? Porque sé que hay mecanismos que pueden ayudarnos a vigilar de mejor manera el uso de los recursos y expirarlo. Nunca va a haber recurso que alcance para todas las necesidades, pero si hacemos una estrategia muy bien focalizada, es una máxima de los economistas, ayuda, ¿no? Claro. Todos los recursos son finitos. Todo, pero además, por eso lo fundamental de hacerlo con estrategia, claro, con un sentido social. Porque cuando lo haces atendiendo la justicia social, aunque no te haya alcanzado, la gente reconoce. Por lo menos vinieron a trabajar donde 20 años, 30 años no venían a poner un solo pie, al menos ¿no? vinieron y se enteraron de qué se necesita. De lo que pasaba. Al menos estuvieron. ¿Qué es lo que le reconocen al presidente, no? Que estuvo en territorio, y que lo que le reconocen ahora a la presidenta Claudia Sheinbaum, que está en el territorio. Estoy apoyando, por supuesto, las tareas desde el federalismo y fortalecimiento municipal, claro, porque hay que acompañar mucho a los municipios. Se llaman órdenes de gobierno, no son niveles de gobierno. Entonces hay nivel federal, hay orden de gobierno federal, orden de gobierno estatal y orden de gobierno municipal. Eso me gusta a mí reiterarlo, porque cuando les llamaban niveles se presuponía un nivel de subordinación, ¿no? No lo hay una autonomía en cada uno, sí. Y la estrategia justamente desde el federalismo es darle ese reconocimiento. Los municipios son la autoridad de mayor cercanía, de mayor proximidad, y tienen un gran potencial. Son el primer respondiente ante todo. El primer respondiente, y tienen un gran potencial, pero desafortunadamente también un gran rezago. Entonces, claro, los polos de bienestar que tienen que ver con este desarrollo económico que ha hablado la presidenta en el Plan México buscan justamente eso. Entonces, me toca a mí acompañar las estrategias jurídicas que van dando soporte técnico, ¿no? Legal, para acompañar esa estrategia de desarrollo de mediano y de largo plazo principalmente. Y bueno, por supuesto, acompaño también desde la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y ahí nos toca entonces echarle un ojo más puntual, pero todo va de la mano, ¿no? ¿Cómo vamos a ayudar al fortalecimiento de los municipios? Voy a continuar en esa misma agenda. Ya algunas de las iniciativas que he presentado van en ese sentido de acompañar la rendición de cuentas, la transparencia. Sí. A mí, con el afán de informar, esto que te decía, que logré el récord de obra pública en el municipio, con dije, ganas de decir se puede, pues, o sea, porque, bueno, a ver, los municipios perdón, ya nos vamos a tardar, pero, a ver, ¿qué entradas económicas tienen? El predial, el agua. Las que no están privatizadas. En el caso de Puebla está privatizado. El agua. Sí. Wow.
pero además se cobran, por ejemplo, los permisos de las licencias de funcionamiento, ¿no? Los permisos de obra, de construcciones, etcétera. A lo que vamos es que son muy pocos, digamos, impuestos que puedes recaudar como directamente. Eso es cierto. Y aún así lograr obras es muy claro muy que yo plausible. soy uno de los municipios que tiene mayor posibilidad de recaudación. Hay municipios que son rurales y que no tienen las mismas condiciones. Por eso es importante ponerlos sobre la mesa, mencionarlos, nombrarlos, porque si no creemos que no existen. Y de ahí que me interesa, y por eso decía yo, la parte mediática fue muy dura, ¿no? En el primer arranque de la Cuarta Transformación. Claro. Y lo vimos con el presidente. Bueno, pues a los municipios también nos tocaba, ¿no? Y esas inconformidades, y es que ¿por qué no lo están haciendo como tal o cual? Pues porque venimos a hacer las cosas de diferente manera. Y entonces yo estaba informando que estábamos por alcanzar el récord de obra pública en el municipio. Y entonces el golpeteo mediático era, no lo queremos. Bueno, que agarro el mapa del municipio de Puebla y que empiezo a diseñar ahí, ponerle los links de las geolocalizaciones para que no me crean, vayan ustedes, denle clic y que los lleve el GPS para que vean qué tipo de obra, y ahí poníamos qué tipo de obra, cuánto costó la obra, qué empresa hizo la obra, porque queríamos también esa correspondencia y esa correspondencia social de las empresas, ¿no? Para que sepan que las empresas, ¿no? ¿Se rompió? Fue la empresa, fue usted, señor, bueno, a ver, que lo conozcan, porque si no quedó bien, que ya sepan quién lo hizo, ¿no? Y eso fue ayudando también a otra dinámica, bueno, pues sin querer, y eso lo digo así, porque yo lo hice para informar, y finalmente ese tablero quedó premiado, gané el primer lugar nacional en transparencia proactiva. Entonces, y se hizo con los propios recursos, yo de por sí tengo que ir informando cómo va la obra, cuánto cuesta, lo único que hice es ponerlo en un mapa y ponerle los links, ¿no? Claro. O sea, con el mismo personal, sin mayor gasto, y contribuye a esos esquemas. Eficacia administrativa, eficiencia. Voy a continuar en esa ruta, en esa agenda. Yo les digo a mis compañeras y a mis compañeros también del partido, esto nos ha ido permitiendo ganar también experiencia, formarnos ahora en una política partidaria, institucional, sin perder la esencia de ser movimiento. Claro. Ya me ha tocado medirme en el proceso reciente, antes de ser diputada, en la contienda para la coordinación estatal en mi estado, y quedé como la mujer más competitiva. Al final tenía que quedar hombre y mujer, ¿no? Para que después se definieran entre los 9 que competían, en dónde iba mujer, dónde iba hombre. A final de cuentas, a mi estado le tocó siglar hombre, pero bueno, yo cumplí con esa tarea. Fui medida también en la del Senado y gané la encuesta 78.8. Ahí había otro acuerdo porque además vamos en coalición, entonces en alguna siglaba alguno de los partidos en coalición, fue el caso de Puebla, pero a lo que voy es a lo siguiente. Todo ese trabajo lo hice recorriendo cada uno de los municipios de mi estado, que tiene 217. Inicié la tercera vuelta. Menos escritorio. Y no recurrí a la colocación de ningún espectacular por 2 razones. Primero, no tenía dinero para hacerlo, y 2, tampoco era mi convicción. Quería yo probar, yo misma ponerme a prueba si era posible hacer y quedar en esas encuestas recorriendo y no recurriendo a las prácticas. Y había personas que me decían, oiga, yo le invito unos espectaculares, porque si no la veo pienso que no está compitiendo. Y yo me mantenía firme en que no. Bueno, al final se obtuvo ese resultado, y yo les decía, sobre todo a mis compañeras y compañeros de Morena, porque a veces hay dichos que todavía duelen, donde es que los de Morena no ganan encuestas. Claro que ganamos encuestas, y eso me toca también dar de testimonio y decirles sí podemos, sí hay gente joven, sí hay mujeres, sí hay militancia que está lista para demostrarlo. Y esto, volviendo a la analogía del fútbol, y con esto voy cerrando, así como en los clubes futbolísticos, de repente se necesitan nuevos fichajes para fortalecer la estrategia, y eso es muy válido. Además, Morena nace con las puertas abiertas, ¿no? Claro. Es más, ir a abrir puertas, ir a tocar para que se abran esas puertas, ¿no? Y hasta tumbarlas. Y entonces, nuevos fichajes, pero para que se mantenga en equilibrio y se fortalezca la identidad de ese club, requieres también ir subiendo a tu cantera, a tus fuerzas básicas. Exacto. Entonces, eso necesita, esa es la estrategia que hay que fortalecer en nuestro partido, desde mi opinión. Yo digo,
que ahí estamos militantes, que ahí estamos sociedad civil, que ahí estamos muchos cuadros que tenemos el compromiso de servir, que no estamos buscando chamba, que estamos listos para servir donde se nos confiera, pero eso va ayudando también a romper con esas narrativas, con esos discursos, y bueno, pues es lo que estamos apostándole en esta transformación, ¿no? Querida diputada, yo estoy encantadísimo, no quisiera yo irme, pero sé que tu agenda está muy apretada, y si les parece, y si te parece, nos volvemos a ver para seguirle en todos estos temas que están interesantísimos. Yo creo que esta ha sido una buena probadita de la diputada Claudia Rivera Vivanco. Para quienes no somos de Puebla, que es muy importante, porque insisto, y lo digo siempre, sí, necesitamos saber en manos y en hombros de quién está depositada la Cuarta Transformación. Y escucharte y verte y ver la gran capacidad, tu juventud, tu entusiasmo. Muchas gracias. Es de verdad muy esperanzador para esta y nuevas generaciones, para quienes tenemos de verdad la esperanza en que efectivamente la política es ese oficio noble que nos va a permitir cambiar la vida pública de este país. Nos llena de mucho orgullo. En ese sentido, pues yo te quiero agradecer mucho tu tiempo. Sí, muchas gracias. Te quiero a ti. Reiterar que necesitamos volvernos a ver para que sigamos platicando todos estos temas, y pues agradecerte, yo creo que a nombre de todos nuestros escuchas, el haberte dado un tiempito de tu agenda para visitarnos por acá. Además, este es un ejercicio nuevo, ¿no? De reciente creación, y el talento, como lo pueden ver también a través de Alan y de muchas otras compañeras y compañeros, está ahí presente, vigente y atento para servir. Yo me despido diciéndoles que hay que atrevernos a hacerlo, sobre todo un mensaje para las y los jóvenes que de repente me preguntan, oye, ¿y para participar en política? O que tienen dudas en participar en política. Primero decirles que lo personal es político, es decir, cada que opinamos de cualquier tema, de si el aire, de los perros, de los gatos, de la bicis, de lo que sea, estamos haciendo política, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo, más bien hay que resignificarlo y hacerlo, por eso les decía, en nuestra esencia. Atrevernos. Oye, pero si no me salen, si te tropiezas, seguramente te vas a levantar como lo has hecho toda tu vida y vas a seguir adelante. Esas caídas también forjan carácter, como les decía, también son enseñanzas. Y lo importante es que no te quedes jamás con la duda de, ¿y si lo hubiera intentado? ¿Y si me hubiera atrevido? Atrévete. Solo pierde quien Además, no estarás solo, no estarás sola. Ahí estaremos muchas y muchos apoyándote, ayudándote para que lo intentes. Y 3, esta es tu casa, esta es tu patria. No sabemos cuánto tiempo nos preste la vida, el tiempo en este plano, pero la vida se hizo para que la disfrutemos. Y si de paso puedes hacer el bien a tus semejantes, a tu casa, a tu comunidad, se llama vivir en plenitud. Así es que les deseo que sean plenos, que sean plenas, que se atrevan. Saludos. Wow, mil gracias, querida diputada, qué placer. Estoy encantadísimo y bueno, listo para la que sigue. Muchísimas gracias, diputada. Nos vemos pronto. Gracias a todos ustedes. Esto es Voces de la Transformación. Nos vemos en la que sigue. Voces de la Transformación.